El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Buscamos esas oportunidades de inversión, como cada día aquí en Capital Intereconomía, en nuestro Foro de la Inversión, con el foco puesto hoy en la volatilidad a la que hemos asistido en las últimas semanas en los mercados en medio de esta guerra arancelaria. Nos vamos a acercar a esa volatilidad, ver cómo se está comportando el mercado, ver qué oportunidades nos deja con Álvaro Fernández, que es codirector de desarrollo de negocio de Capital Group en Iberia. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola Rubén, muchísimas gracias, buenos días a todos. Es normal, ¿no?, que veamos cada cierto tiempo, ¿no?, esta volatilidad, estos episodios de volatilidad en los mercados, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta los ahorradores y los inversores ahora, ¿no? Sobre todo siempre cuando estamos metidos un poco en toda la marejada, es cuando más los inversores pues tienden a asustarse y a pensar que que estamos prácticamente en el fin del mundo y que esto que está pasando ahora no ha pasado nunca. Y yo creo que es bueno, sabes que nosotros en Capital Group somos una gestora muy de análisis y tenemos fondos con muchísimo histórico, y entonces nos gusta analizar todo este tipo de circunstancias y siempre intentamos arrojar un poco de luz o quitar un poco de eliminar un poco el ruido de corto plazo y ver qué es lo que sucede. La gente tiene que tener en cuenta que caídas como las que... Varias cosas. Primero, parece que estamos metidos en, lo que te digo, prácticamente el fin del mundo, y en realidad, por lo que vemos en los medios, etcétera, en realidad analizas y el Standard & Poor's a día de hoy lleva una caída alrededor del 3-4%, que es algo relativamente normal. Si cogemos un poco los más ahorradores, pueden decir, bueno, perfecto, pues que es verdad que desde máximos de febrero yo creo que llegó a tocar hasta cerca debe estar por el 17-18%, algo así, y en aquel momento también parecía aquello una debacle. La realidad es que esto pasa muchísimo, muchas más veces de lo que los inversores se creen. O sea, caídas del Standard & Poor's como la que hemos visto en los últimos 80 años, pues caídas del 10% más, pues suele pasar un poquito más o menos cada año y medio. Caídas del 15% también, puede pasar cada 3 años, y el problema que puede tener la gente puede tener la tendencia a salir. La realidad, si cogemos, por ejemplo, un análisis del índice mundial, para no ceñirnos solo del Standard & Poor's, y analizamos los últimos 40 años, ¿cuál ha sido la realidad? La realidad es que el índice ha subido, o sea, la inversión en bolsa ha subido alrededor de un 10% anual en los últimos 40 años. El otro día contábamos nosotros las crisis que ha habido en estos 40 años. Pues ha habido prácticamente 23 o 24, es decir, una cada 2 años. Y hablamos de crisis de las que quieras, o sea, hablamos desde la guerra, desde la invasión de Rusia, pues tenemos el Brexit, tenemos pues la crisis financiera, la guerra del Golfo, las .com, etc. En ese momento parece lo peor, pero la realidad es que esto pasa habitualmente y que los mercados se recuperan. Claro. Y lo que habría que hacer entonces sería en este escenario tener paciencia, seguir con las luces largas puestas, mirar a largo plazo, porque esas caídas que estamos viendo y que hemos visto en otros ejercicios, Álvaro, no siempre han implicado que el cierre del ejercicio fuera negativo, ¿no? No, efectivamente, de hecho eso es muy importante también. Si analizamos lo mismo, analizamos el Standard & Poor's porque es el índice un poco más representativo, podríamos hacer exactamente lo mismo con el índice mundial. Si te coges, que prácticamente pues ha subido eso, analizamos los últimos 40, 50 años, hay muy pocos con caídas. Estamos hablando de caídas a lo mejor en los últimos 40 años de 8, 9, 10 veces. Todo el resto han sido años positivos. En absolutamente todos los años positivos, en algún momento cogemos algún momento, como te decía antes, de caídas del pico, en algún momento ha habido caídas y caídas importantes. O sea, si cogemos años que ha subido el índice un 13, un 11, un 10, un 30, un 10, un 19, un 29, estoy cogiendo los últimos años. Pues en todos ellos en algún momento ha habido caídas cercanas al 10 o incluso superiores al 10, entre el 10 y el 15. En algún momento, todos esos años naturales. Con lo cual, claro, si los inversores tienden a preocuparse y a vender en esos momentos, pues claro, se pierden la subida. Y de hecho lo podemos ver. Hemos visto incluso este abril, gente que hubiera vendido a principio de abril, el mercado se ha recuperado prácticamente un 10% prácticamente desde abril a hoy en 25 días.
Con lo cual lo importante es lo que tú has dicho, yo me quedo con eso, lo que tú has dicho. Luces largas, confiar obviamente las inversiones a gente, a los gestores que están metidos continuamente en el día a día, e idealmente, pues eso, gestores, en nuestro caso sabes que pagamos a los gestores por la rentabilidad media, sobre todo a 3 y 5 años y a 8, es decir, no pensando en qué va a pasar mañana, claro, sino que lo que analizan nuestros gestores es, oye, esto que está pasando, ¿qué implicación tienen las compañías que tenemos o no? Entonces, eso es lo importante, mirar un poquito más allá y dejar a los gestores que sean los que compran o vendan en función de lo que vean. Porque si nos dejamos llevar por las prisas, nos apostamos por dejarnos llevar por ese miedo, salir del mercado, volver a entrar, todo. Los que apuestan por market timing, ¿no? Como se conoce ese término. Desde el punto de vista de rentabilidad, ¿qué se enfrentan? ¿Qué es lo que podemos perder o qué es lo que podemos dejar de ganar? Pues yo creo que eso es muy importante, Rubén, que la gente lo vea, y de nuevo lo mejor es apoyarse en datos. Yo entiendo que es muy, pues eso, es muy, ¿cómo decirte, no? Pues muy, pues como que tiendes a intentar, bueno, voy a intentar, ahora sí las cosas van mal, vendo, cuando vayan a ir bien, compro. La realidad es que eso es muy difícil de hacer. Normalmente los inversores tienden a vender en los peores momentos y tienden a comprar cuando ya ha pasado todo y el mercado ha subido. Y entonces, lo mismo, si volvemos a los datos, si nos cogemos, pues de nuevo el Standard & Poor's, en los últimos 10 años, alguien que hubiera invertido $1.000, cogemos, oiga usted, invierta el 1 de enero de 2015, invierta usted $1.000. Esto a día de hoy, hemos hecho el análisis a 31 de diciembre por cierre de año, para que sean años exactos. A 31 de diciembre del año pasado, esos $1.000 se hubieran convertido en 2.869, ¿vale? Perfecto. Hemos analizado qué hubiera pasado si ese mismo inversor hubiera estado fuera del mercado simplemente los 10 mejores días. O sea, en todos esos 10 años, si se hubiera perdido los 10 mejores días. Sí. Pues esos $1.000, en vez de ser 2.869, serían 1.571. Es decir, solo por perderse esos 10 días, un inversor hubiera perdido prácticamente la mitad de las ganancias. Pero es que si hubiera estado fuera, no los 10 mejores, los 20 mejores, esos $1.000 hubieran sido simplemente 1.141. ¿Vale? O sea, habría perdido muchísimo más. Y claro, la gente podría decir, bueno, pero hay que ser gafe, ¿no? Para perderse, oye, justo los 10 mejores días o justo los 20 mejores días. No hay que ser tan gafe porque es lo que pasa. Habitualmente estos mejores días coinciden normalmente con estas épocas que estamos viviendo, con las épocas en obviamente las recuperaciones del mercado tienden a ser más agresivas cuanto más agresivas han sido las caídas. Con lo cual, después de las caídas más agresivas es cuando se producen los mejores días. Con lo cual, los inversores, al haber estado fuera, es cuando se producen este tipo de cosas. Y estos son datos reales, simplemente hechos con una hoja de cálculo, sin hacer ningún tipo de análisis más que eso. Con lo cual, ahí la recomendación a los inversores sería clara. Evidentemente, una vez que tengo mi cartera ajustada a mi nivel de perfil de riesgo, evidentemente se pueden hacer ajustes, nadie dice que no, pero la realidad es que es mucho más importante permanecer invertido que no estar intentando anticipar el mercado y estar entrando y saliendo, porque eso puede tener un impacto importante, de verdad, en nuestros ahorros a futuro. Y una palabra que repetís siempre mucho vosotros, los expertos, y que nos repetís también desde Capital Group en este escenario y prácticamente en cualquier entorno, que es la diversificación. ¿Qué nos aporta la diversificación en un entorno como este, en el que tenemos ahí la volatilidad y que no sabemos a veces por dónde nos viene el día, Álvaro? Pues es mezclando las dos cosas, un poco lo que tú has dicho antes, luces largas y diversificación, yo creo que es la fórmula un poco maestra ahora mismo. Y de hecho, si lo miras hace 10, 15 años, donde prácticamente el mercado pues solo tenía un subgrupo de compañías o de temáticas que era todo lo disruptivo, tecnológico, digital, etcétera, era lo que funcionaba. Ahora estamos en un mercado radicalmente distinto en cuanto a todo. Primero, muy importante, la parte de renta fija. Es decir, ahora estamos en unos entornos en los que después del fatídico 2022 que tuvimos, los tipos de interés ya están en escenarios normales. Cuando hablo de escenarios normales, hablo de escenarios como ha sido toda la vida, en los que los bancos centrales jugaban con inflación, crecimientos y tipos de interés. Es decir, lo que era normal era lo que hemos vivido en los últimos años de tipos de interés a cero y los bonos que no pagaban. El escenario que estamos hablando de renta fija es un escenario muy, muy distinto, con tipos de interés que se mantendrán estables, bajarán, subirán un poquito incluso en los momentos, pero bueno, ya te da la renta fija paga, te da un colchón y sobre todo te diversifica muchísimo con renta variable. Si hablamos, por ejemplo, lo que estamos hablando de Estados Unidos, decíamos que el Standard & Poor's lleva una caída en torno al 3-4%,
los bonos investment grade americanos, o sea, los más seguros después de los gobiernos, llevan una subida alrededor del 2, con lo cual eso ahí es lo que te compensa. Y luego en la pata de renta variable, el mercado, desde nuestro punto de vista, y sobre todo lo que va a pasar a futuro, ya digo, no los siguientes 6 meses o el siguiente año, sino lo que nos espera en los siguientes años, es que el mercado se amplíe mucho más. Y igual que hace 10, 15 años solo había oportunidades en una parte más estrecha del mercado, nuestra idea es que esas oportunidades van a ser cada vez mucho mayores, en sectores muy diferentes, pero lo que pasa es que, claro, no se puede, lo estamos viendo también, no se puede apostar simplemente por sectores o por países, sino que hay que el último, si quieres, la última variable, la última pizca de sal para darle sabor a la comida en este caso, sería la parte de gestión activa. O sea, es, por un lado, luces largas, por otro lado, diversificación, que hay oportunidades, dejar a los gestores que sean los que las busquen y no nosotros, y por último, lo que digo, el tema de la diversificación. Termino, Álvaro, en 30 segundos, si puede ser, que van a encontrar los oyentes, los inversores, este mes en Capital Ideas. Pues por supuesto que puede ser. Sabes que Capital Ideas es nuestra web abierta para inversores, no comercial, simplemente de información. Y lo que pueden encontrar, mira, es cosas como la que te acabo de decir. Acabamos de colgar un informe precisamente de esto, ¿no? De cómo hacer frente a las caídas del mercado e intentar salir un poco de corto plazo. Y estamos colgando informes en cortitos, en español, muy fáciles de leer, seguir y entender. Estamos colgando últimamente informes también, pues qué impacto pueden tener los aranceles y por qué se están poniendo. Capital Ideas con Capital Group y con Álvaro Fernández, codirector de desarrollo de negocio de Capital Group para Iberia, analizando cómo está el mercado, analizando la volatilidad y cómo actuar, cómo navegar en tiempos de volatilidad de aguas movidas. Gracias, Álvaro, hasta la próxima, cuídate. Muchísimas gracias, Rubén, un abrazo para todos.